alabanza al Señor. Despidamos a los músicos del celular. Se me afiguraron musiquitos, ¿verdad? Dentro del celular, como dijo el hermano. Am, es una bendición que tenemos, ¿verdad? Que tenemos músicos cuando los tenemos y cuando no, pues tenemos los músicos del celular, que son una bendición también. A veces estamos, fíjense, el otro día ¿qué estábamos haciendo? No recuerdo, pero a veces uno no pone las alabanzas, ¿verdad? En el carro, ¿verdad? Cuando trae uno gente que no son cristianos o algo, ¿verdad? Y a veces uno se refrena y pues no llevas música ni nada, pero el otro día así andábamos en el carro y mi esposa aprendió las alabanzas y, y rápido, ¿verdad? En un momento, de un momento para otro me cambió ¿verdad? ¿Cómo se dice el mood? Am, el modo, sí, o sea, como se siente uno, simplemente, y a veces uno pierde la oportunidad de testificar a veces a través de eso porque uno piensa, ¿verdad?, que la persona se puede ofender o simplemente no están hablando nada al caso, pero de repente nomás le prendes, ¿verdad? Y empiezas a ser bendecido tú y también la persona que está contigo. Esta semana pasada sí hubo calor, bastante calor, ¿verdad? Y recuerdo que salí afuera de la casa y bastante calor sentí luego, y como que uno dice, uy, no quiero salir a ningún lado. Y imagínense nada más, el otro día hablaba con un testigo de Jehová, y ya ven que ellos pues tienen su propia traducción de la Biblia, ¿verdad? Lo cual pues es una abominación según la palabra de Dios, ¿verdad? Quien cambia la Biblia de la manera que los testigos de Jehová la hicieron, pues es abominable, ¿verdad? Y para el Señor. Y ellos, como le cambiaron, pues para ellos no existe el infierno. Y para ellos, ¿verdad? Es una forma de que supuestamente nosotros utilizamos para atemorizar a la gente. Le digo a la persona, imagínese si así está aquí, ¿cómo va a estar en el infierno? Es mejor que se arrepienta. Si no aguantamos, nos ponemos de mal humor, ¿verdad? Y luego todavía, y dice la gente, no, que dicen ellos que Dios no manda a nadie al infierno, no, Dios no los manda, tú te mandas solito para allá. Am, bueno, de chistes ya estuvo. Vamos a orar. Vamos al libro de Filipenses 4 y voy a hacer una oración, libro de Filipenses capítulo 4. Amén. Voy a hacer una oración. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor, que nos has dejado para guiarnos en nuestra vida. Padre, tu palabra es, Señor, es alimento a nuestras vidas, es fortaleza, Señor, como dice tu palabra, Padre, para nuestras almas y nuestros huesos, Señor. Padre, te pedimos en esta tarde que sea tu Espíritu Santo quien interprete las Escrituras para beneficio de tu iglesia, para crecimiento de tu iglesia, amonestación de tu iglesia, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo quien lo haga en esta tarde, que quites en mí, Señor, todo sentido humano, Señor, que podría obscurecer tu palabra, Señor, y que sea solamente tu Espíritu hablando para beneficio, Señor, de los que has llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Filipenses, ¿verdad? Miramos que Pablo está en este entonces encarcelado, está justo antes, ¿verdad?, de su muerte. Y miramos que es el tiempo en el que Pablo parece que está más contento todavía. El énfasis en el libro de Filipenses es el regocijo o el gozarse en Dios. Y no podría ser más diferente que las circunstancias naturales, el pensar que si has estado sufriendo por el Evangelio y lo único que puedas pensar es en el gozo de Dios. Voy a leer del 1 al 7 y después interpretamos. Dice, así que hermanos míos, amados
y deseados. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el primer versículo del capítulo 4 no es una simplemente introducción, sino que Pablo tenía esta forma de hablar con la iglesia y les dice: ustedes, ¿verdad?, son mis hermanos. Recordemos que Pablo ya no apreciaba su forma pasada de vivir a la forma de ahora. En el capítulo pasado miramos que era un fariseo, hijo de fariseos, era de muy alto rango religioso, era una persona educada y era una persona que tenía mucho potencial, no solamente socialmente, sino también políticamente. Y dice: todas esas cosas que yo tenía que me servían para beneficio, por causa de ganar a Cristo, las he tomado hasta como por basura. Ahora él está llamando a personas, ¿verdad?, gentiles de otras naciones, quizás ni siquiera de su mismo lenguaje. Les está hablando y les está diciendo: hermanos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que se enfatiza a una persona no siendo de la misma familia, de la misma nación, y se les llame, ¿verdad?, como personas, como si fueras tu misma sangre. Hermanos míos, amados y deseados, dice: ustedes son mi gozo y mi corona, por tanto estén firmes en el Señor. Estar firmes, ¿verdad?, es un término militar, es mantenerse en el puesto asignado para el cual fueron llamados. El número 2 dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran dos mujeres diaconisas de la iglesia primitiva, que parece como que hubo un desacuerdo, ¿verdad? No lo sabemos, la Biblia no es clara qué tipo de desacuerdo había entre estas dos mujeres. Una diaconisa o un diácono es alguien que sirve en la iglesia hasta el día de hoy, es lo que la palabra les llama. Entonces ellas quizás estaban de cabeza, ¿verdad?, enseñando a las mujeres, o quizás enseñando las escrituras. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos que había algo en lo cual no quedaban de acuerdo. Nosotros podemos ser hermanos de personas en otras iglesias. Hay diferencias en algunas iglesias. Tenemos que aprender a saber cuáles son las diferencias que son de salvación y las que no son de salvación. Si la diferencia no es de salvación, tú puedes convivir, ¿verdad? No pasa nada. Si la diferencia es solamente doctrinal y no de salvación, no hay ningún problema, porque tú sabes lo que dice la Biblia. La otra persona lo interpreta diferente, está bien. ¿Dónde es donde no está de acuerdo? Por ejemplo, diferencias que no son de salvación. Vamos a suponer, si alguien cree que los 144,000 son del libro del Apocalipsis, son israelitas de sangre, y otra persona dice: no, son israelitas espiritualmente, lo cual sabemos es erróneo, porque la Biblia es clara que son de linaje, que quiere decir línea sanguínea o ADN israelita. Entonces, esa sería una diferencia que no de salvación. Otra diferencia podría ser cuando dice, ¿verdad?, el libro de Samuel, que Saúl llamó de entre los muertos a Samuel porque necesitaba su consejo. Hay quienes dicen: no era Samuel, era un demonio. Y hay otros que dicen: no, sí era Samuel el que vino y le dio consejo. Ok, esas son diferencias que no son de salvación, no hay problema. Si sí o si no. Otra diferencia, por ejemplo, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Hay quienes dicen que uno es Elías y otro es Moisés. Y otros dicen: no, es Elías y es Enoc. Y cada quien tiene su porqué. Esas son diferencias doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces puedes vivir en paz con estas personas. Con las que no podemos
estar de acuerdo por ningún motivo, porque no agradamos a las personas, sino a la palabra de Dios, es las personas o las sectas que tienen diferencia en las cosas que nosotros creemos. Por ejemplo, una diferencia de salvación en la cual estás poniendo en riesgo tu salvación sería: ¿quién es Jesús? Debemos saber que Jesús es el Cristo. Si ambas religiones dicen que Jesús es el Cristo, sí. Número 2, que Jesús es Dios mismo en la carne. Si hay alguien, alguna secta, alguna iglesia que dice que Jesucristo no es Dios en su naturaleza, ese es un síntoma, ¿verdad? Esa es una diferencia de salvación. Entonces tu salvación está en riesgo si empiezas a creer que Jesucristo no es Dios. Otra sería, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Si hay una iglesia que te dice el Espíritu Santo ni existe, o el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, todo eso son términos, ¿verdad?, que puedes perder tu salvación, porque el Espíritu Santo, la Biblia es clara que es una persona. Es una de las 3 personas de la Trinidad mencionada en la palabra de Dios. Otra más que es si somos salvos por gracia, por creer por fe, o si somos salvos por obras, por las cosas buenas que hacemos. Esa es otra diferencia, porque hay miles de iglesias, ¿verdad?, diferentes que te van a decir: ¿quieres ser salvo? Ok, acepta al Señor Jesucristo, pero también tienes que hacer todos estos rudimentos. Tienes que seguirlos al pie de la letra, y si no los haces, pierdes tu salvación. Todas esas son diferencias de salvación. Lo que no tiene que ver con Jesucristo, su naturaleza, básicamente con la Trinidad, y con la gracia de Dios, el don o el regalo de la salvación por gracia. El número 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Está hablando aquí quizás a uno de los ancianos de Filipos, que era un compañero de Pablo, y dice que les ayude a estas mujeres, porque Pablo, a pesar de que ellas tienen un desacuerdo, tiene, ¿verdad?, ese agradecimiento. Dice: porque ellas combatieron juntamente conmigo cuando comenzó la iglesia en Filipos. ¿Cómo es que ellas combatieron? Quizás como diaconisas en ayudar en el Evangelio. A lo mejor predicaban. Se cree que estas mujeres eran de las mujeres originales cuando llegó Pablo a Filipos, y recuerdan que no había 10 judíos ahí, sino que había solamente mujeres a un lado del río y estaban estudiando la palabra de Dios. Y esa era una forma que Pablo podía haber dicho: aquí no voy a predicar el Evangelio porque no hay 10 judíos, no hay sinagoga, entonces yo puedo seguir adelante, no me es necesario. Pero estas mujeres hicieron la diferencia y comenzó la iglesia de los filipenses. O quizás simplemente asistieron a Pablo de forma cultural. Sabemos que antes la cultura, ¿verdad?, las mujeres se encargaban de hacer los quehaceres de las casas, de hacer de comer, y todo lo que quizás mi generación atrás, ¿verdad?, se hacía. No sabemos de qué forma, pero el caso que cualquiera que haya sido su contribución, Pablo las estaba asegurándose de que ellas recibieran ese honor y que las ayudara. El verso 4 dice: regocíjense en Dios siempre. Otra vez digo, regocíjense. Dentro de nosotros no tiene mucha majestad quizás el decirte: hey, hermano, gózate en Dios, gózate en el Señor, porque vivimos unas vidas muy similares. Pero vamos a suponer que yo los invito al ministerio de la cárcel, que ya se abrió
De hecho, si alguien tiene el deseo de ir a predicar a la cárcel, nada más déjenme saber y podemos ser parte de ese ministerio. Vamos a suponer que vamos a la cárcel y miramos a alguien de los presos que está bien acabado y que lo miramos, ¿verdad?, con aquella condolescencia. Y cuando llegamos a esta persona, voltea y te dice, hey, gózate en el Señor. Como que te quedas, ¿qué es lo que pasó aquí si yo estoy en mejor condición que tú? Y él te sigue diciendo, gózate en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está en la condición en la que está y todavía está animando a los creyentes. O sea que sus prisiones eran solamente físicas, pero no espirituales. Porque nosotros podemos ser libres físicamente, pero podemos estar atados a diferentes pecados y a diferentes ataduras demoníacas. Y Pablo estaba libre estando preso. El verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice, su generosidad o su clemencia del Señor sea conocida por todas las personas. O sea, no seas un cristiano de la secreta, ¿verdad? Tú vive tu fe, sé quién tú eres y punto. El problema a veces por el cual no queremos ser como nosotros somos es porque tenemos miedo a no dar la medida. Y este término es un problema porque desafortunadamente se ha enseñado mal en verdad en muchas iglesias el evangelio. Hay verdad lugares en los que, claro, que desde que aceptas al Señor tu vida cambia y vas santificándote, vas progresando, llega una prueba, llega una lucha. No siempre ganamos, hermanos, si somos honestos. Y si yo les digo que siempre ganamos, ese es el problema principal por el cual no vivimos nuestra vida cristiana delante de todos. Porque si yo les digo que siempre ganamos, soy un mentiroso. Porque la Biblia una y otra vez nos enseña que no es así. ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no estaba evangelizando mentiras. Él estaba diciendo, hey, esta es una lucha, despierten. A veces no puedo. Pero a veces en las iglesias, ¿verdad? Se predica que es de victoria en victoria en victoria, puras victorias. Entonces cuando alguien cae, todo el mundo está listo para apuntarle. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana si estás pensando que todo el mundo te va a apuntar? Y eso es porque no has aprendido a predicar el evangelio como es. Que somos pecadores y tenemos necesidad de un Salvador. Que ninguno de nosotros damos el ancho para poder entrar al cielo, sino que necesitamos un Salvador y solamente es a través de nuestra fe en Él que somos salvos. Que no es porque nos portamos bien. El portarnos bien es un derivado o es el fruto de agradecimiento al Señor. Y es por eso que nos es difícil querer vivir una vida cristiana en frente de los demás, porque no se ha predicado bien el Evangelio. Todos somos una creación, ¿verdad?, que está bajo maldición. Es por eso que predicamos la salvación, porque estamos bajo maldición. Pero todos los que han aceptado a Jesucristo ya no están bajo maldición. No por nosotros mismos, sino por lo que Él nos ha dado, que es su salvación, a través de creer solamente en Él. Y su palabra es la que nos limpia y nos santifica. ¿Se ha fijado? Que cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, nos santifica su palabra, nos acerca a Él, nos limpia. Y nos damos cuenta que no éramos nosotros como nos gusta predicar. Es su palabra la que nos santifica. Y eso es lo que debemos de predicar al mundo. Acércate a Dios porque su palabra te va a santificar, te va a sanar, te va a liberar. No hay poder allá afuera que te va a liberar de las cadenas que tienes. No hay poder allá afuera que te va a liberar de los malos deseos. No hay poder. Todo está en la palabra de Dios.
Y es por eso que estudiamos la palabra de Dios, que dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Y cada que nosotros venimos aquí y leemos, el espíritu de Cristo está entrando en nosotros, porque su palabra es espíritu y es vida. Y es lo que les dice él, ¿verdad? Que sea su gentileza conocida por todos los hombres. No tengan temor. Dice después, el Señor está cerca. Pablo sentía que la venida del Señor ya estaba cerca. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de esto, que dijo Pablo: si en alguna forma llegara yo a la resurrección de los muertos, es porque él pensaba que en su generación iba a ser la resurrección de los muertos. En esa iglesia, ¿verdad? En esa época pensaban que Jesucristo iba a volver ya. Inclusive, no sé si recuerdan cuando Pedro le preguntó a Cristo acerca de Juan y le dijo: hey, tú dices de mí que cuando llegue a viejo otros me ceñirán, pero ¿qué de Juan? Y dice el Señor: si yo quiero que él esté o permanezca hasta mi venida, a ti que tú ven y sígueme, le dice. Y por eso se empezó un rumor de que Juan no iba a morir, el apóstol, hasta la venida de Jesucristo. Pero en realidad no dijo que no iba a morir, sino que si yo quiero que éste quede, a ti que. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. La reacción de la iglesia acerca de la venida de Dios siempre ha sido esta. En el año 1500, cuando resurgió la imprenta y la única Biblia que existió por más de 1000 años, que era la Vulgata, empezó a ser traducida en muchos diferentes idiomas y el Evangelio explotó, pero también otras ideas. Cuando esto pasó, la iglesia creyó que era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nunca se había avanzado tanto la ciencia. ¿Qué dice el libro de Daniel? En el postrer tiempo, la ciencia se aumentará. Después, cuando empezó la televisión y el radio, ¿qué pensó la iglesia? Que el Señor ya estaba aquí, que el Señor ya no tardaba, ¿verdad? Inclusive el pastor Chuck Smith, ¿verdad? En cierta ocasión dijo que cuando él estaba en la secundaria, dice: en mi generación, cuando miramos la televisión, mirábamos, ¿verdad?, lo que dice el libro del Apocalipsis, que a la bestia se le dio, a la imagen de la bestia se le dio el poder de hablar. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos en una televisión, en un celular? Es una imagen hablando. Pero esto se escribió 2000 años atrás. Entonces la iglesia estaba atenta, y dice él, y a nosotros no nos dejaban ni ir ni al cine porque pensábamos que era del diablo. Y un día, dice, cuando estaba yo en la high school, mis amigos: vamos al cine, vamos al cine. Dice, todavía me acuerdo de la película, era Stripes and Stars, algo así. Y dice, y siempre fui. Y dice, fue la hora y media más miserable de mi vida. Dice, me la pasé orando adentro del cine: Señor, no vengas ahorita, Señor, no vengas ahorita. Dice, ¿por qué? Porque sentía que si llegaba el Señor iba a ser encontrado pecando viendo la película, dice. Y ya de ahí, dice, ya no volví a ir. Obviamente ya no piensa así, ¿verdad? Pero era como estaba el tiempo. ¿Qué más dice la palabra de Dios en el libro de Daniel? Le dice el ángel: sella las palabras, dice, porque las palabras que están aquí, dice, no son para ahorita, son para los de la última generación, dice, porque ellos andarán de allá para acá, dice, y la ciencia se aumentará. Esa profecía, hermanos, no se podía cumplir ni siquiera cuando yo era un niño, pero el día de hoy se puede cumplir. Métase en las redes sociales, ¿dónde andan todos? De acá para allá. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Todos los muchachos quieren ir a Europa, los de Europa quieren venir a América, los de Asia quieren ir a India y a todos lados. Ahorita es más importante conocer el mundo que tener un patrimonio. ¿Cómo sabía esto el ángel? Porque le dijo: hey, estas palabras no son para ti ahorita, pero escríbelas. Porque en el último tiempo, dice, todos andarán de allá para acá. Y el otro día iba pensando en estas palabras y miraba el freeway y los carros para allá y para acá. Y digo, ¿qué piensa toda esta gente? Pensamos en conocer el mundo. Y es que Dios lo sabe todo.
Y la ciencia se aumentará. Y la ciencia está aumentando y aumentando, pero a un paso que no nos damos cuenta. El otro día hablaba con mi hijo y le decía, ¿sabías que como estoy en esto de bienes y raíces, ¿verdad? Siempre estamos tratando de calificar personas. Me llegan muchas personas de diferentes lugares. ah, y algunos que tengo en la lista de espera, ¿verdad? Porque los taxes y todas esas cosas. Am, Le digo, mira, cómo funcionan las cosas, le digo, a veces am, el gobierno puede hacer las cosas mejor ahorita. Y de la forma que lo puede hacer es si controla el sistema financiero. La única manera de controlar el sistema financiero es sellándolo todo en una persona, que termine el cash, que no haya más efectivo, que te paguen no en cheque, sino en una cuenta que está supervisada por el gobierno. De esa manera no habría, ¿verdad? Todo estuviera sumamente controlado. Y eso para nosotros ahorita es inteligencia, no es profecía, es inteligencia. Y estamos atrasados porque esto ya debería de estar pasando. Inclusive ya está pasando. En China ya puedes ponerte tus chips en la mano, ¿verdad? Para pagar. Y esto es lo que dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, ¿verdad? Que acerca de la marca de la bestia y que nadie va a poder comprar ni vender si no la tiene. Y le digo a mi hijo, ¿y sabes qué? Lo que dice la Biblia en el Apocalipsis dice que la gente no va a estar asustada, la gente la va a recibir con gusto, la gente va a odiar al cristianismo. Y lo podemos mirar poco a poco. Y esto no cambió de un día para otro. ¿Saben por qué no? Si hubiera cambiado de un día para otro, la iglesia respingara, dijera, hey, un momento, este es el anticristo, deténganse. Pero pasan los años y va poco a poco y la gente está adormecida y está recibiéndolo como algo normal, como algo normal. Y en un lapso de 20, 30 años, de repente el gobierno toma control total y para la gente que estamos ahí es normal. Que la marca del anticristo, ¿estás loco tú? ¿Cuál anticristo? Pues si esto ya ha estado desde cuándo. Es exactamente como el diablo quiere hacer las cosas. Y me dice mi hijo, oh, dice, es cierto, dice, no nos vamos a dar cuenta. Le digo, no, no nos vamos a dar cuenta. Por eso es que dijo Jesucristo a la iglesia que velemos, que no durmamos, que sepamos las señales del fin. Porque todo esto ya está escrito. Nada más de mirarlo. Y por eso dice que les dio ojos y no miraron, y les dio oídos y no entendieron. Porque todas estas personas pueden ir a la Biblia, que fue escrita, ¿verdad?, en un lapso de 3500 años atrás, y no lo pueden ver. Y dice el Señor, ¿verdad?, que ciertamente dice, si el padre de la casa supiera a qué horas va a venir el ladrón y se va a minar, dice, ciertamente velaría y no dormiría. Y eso es lo que la iglesia ha estado haciendo, y es por eso que a lo mejor erróneamente cuando salió el cine, cuando salió la televisión, ellos estaban mirando esas diferencias. Pero ahora sí estamos en la última generación, porque podemos mirar todas estas cosas cumpliéndose al pie de la letra, cada una de ellas al pie de la letra. El verso 5, perdón, el 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Nos dice el Señor, ¿verdad? Dios sabe que tenemos afanes en la vida. Somos de carne y hueso, ¿verdad? Y se nos antojan las cosas de la vida, del mundo. No estamos en enemistad con Dios. Solamente que a veces podemos dejar que nuestro afán vaya un poquito más arriba de lo que debería de ir. Y cuando perdemos de vista a Dios por nuestro afán, es ahí cuando corremos riesgo. Podemos disfrutar todas las cosas, como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen.
Y cuando dejamos que el afán se nos vaya poquito más arriba, ¿verdad? De donde tenemos al Señor, es cuando pasan los problemas. Este afán puede ser alguna ansiedad o preocupación y puede indicar algunas cosas, quizás falta de confianza en la sabiduría, soberanía y el poder de Dios. El deleitarse en Dios es un antídoto para todo tipo de ansiedad. Dice que lo hagamos con toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre debemos de agradecer a Dios por todo lo que pasamos y a veces decimos, ¿cómo puedo agradecer a Dios por lo que estoy pasando? Es muy difícil. Tenemos que tener confianza en su soberanía, que está sobre todas las cosas, y en su poder, y saber que toda dificultad está dentro de los propósitos de Dios. Ahora, hay dificultades que nos vienen a la vida porque nosotros no las buscamos. Yo soy especialista en esas, ¿verdad? Que nos vienen cosas malas a nuestras vidas, pero es porque yo me las busqué. Con todo y eso, Dios está dispuesto a ayudarme. Inténtelo, ¿verdad? Muchas veces hacemos algo malo y la palabra dice, ¿verdad?, las consecuencias. Y cuando lo hacemos, si nos arrepentimos, Dios es justo y es fiel, nos perdona y nos ayuda a salir de ese hoyo. Pero hay otras circunstancias que vienen solas. Y sobre estas circunstancias feas que vienen solas no tenemos que preocuparnos. Tenemos que saber que Dios está en control y que Dios las ordenó en tu vida por un propósito que quizás tú sabes o no sabes. Pero tu trabajo es confiar en Dios y orar, ponerlo todo en sus manos. Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay acción de gracias y confianza en Dios, dice, su paz nos guarda. Dice, esta paz sobrepasa todo entendimiento, todo análisis intelectual. La gente no lo entiende. Yo sé que ustedes sí me entienden. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho, oye, ¿cómo puedes aguantar eso? Uy, qué paciencia tienes. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios en nosotros. Porque hemos aprendido a confiar en Él. La gente que no tiene esa paz de Dios se estresa, ¿verdad? Snaps, como dice, ¿verdad? Se enloquecen. Luego buscan venganzas, buscan forma de aprovechar, buscan pleitos, ¿verdad? Se envenenan el corazón ellos mismos y su mente está todo el día, ¿verdad? Está dando vueltas acerca de cómo le van a hacer y no tienen paz. Pero a los hijos de Dios, dice, los que están agradecidos, que han aprendido a orar, dice, la paz de Dios está en ellos y esa paz sobrepasa el entendimiento de la gente que está alrededor de ellos y no saben cómo, ¿verdad?, hacen para tener esa paz y esa paciencia o esa confianza, porque sabemos que vamos a salir adelante. Sabemos que no es el fin del mundo, pero la gente que no tiene a Dios siente que es el fin del mundo. Siente que no lo pueden dejar así. Algo tienen que hacer al respecto. Y andan enrabiados, ¿verdad? En rabietas y peleando aquí, peleando allá, hablando mal de medio mundo y haciendo enemistades. ¿Por qué? Porque no aguantan, no soportan. Es el fin de su mundo, pero no del cristiano. Dice que esta paz, dice, guardará, dice, guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dígame si no es cierto. ¿Nos ha amargado esas situaciones? No. ¿Nos tiene todos estresados? ¿Tenemos pensamientos dañinos? No. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestras vidas. El verso 8, ya vamos a terminar. Dice, en esto piensen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Dice Pablo a la iglesia, por lo demás dice, en estas cosas piensen, en todo lo que es verdadero. O sea que no pensemos en las cosas que no son verdaderas. Dice, todo lo que es honesto o digno de respeto. Dice, todo lo que es justo o lo que es correcto. Y dígame si nosotros no nos gusta patinar en nuestras mentes pensando en todo lo contrario. Si nos dice la Biblia, piensa en todo lo justo, nos la pasamos pensando en todas las injusticias. En todo lo que nos hicieron, en cuántos taxes me cobraron, en que otra vez 20% de tip, en todas esas cosas, ¿verdad? Acabas de ir a comprar algo y te vuelven a voltear la pantallita, ¿verdad? Y te dicen, no, te va a hacer una pregunta y acabas de dar 15 allá y si no tienes miedo que te lo hacen mal el trabajo, ¿verdad? Todo lo que no es correcto, empezamos a pensar en todas las cosas. Todo lo que no es honesto, todo lo que no es digno de respeto. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Dice todo lo que es puro, sin contaminación. Y estamos pensando en la contaminación. Dice, piensen en todo lo que es amable, o sea, agradable o amigable. Pero estamos pensando en cómo no nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Los amigos no nos invitaron al party. O X, ¿verdad? Y mira si ves cómo a ellos sí los invitan todo el tiempo y a nosotros no. Y nos la pasamos pensando en esas cosas. Dice, todo lo que es de buen nombre, aquello que es tomado en alta estima. No nos la pasamos pensando en cosas de alta estima, si somos honestos. Deberíamos de pensar, pero estamos pensando en lo que no es de alta estima. Oye, si supiste que al hermano lo agarraron haciendo estas cosas, ¿cómo? Sí, mira, y nomás, ¿verdad? Y nos gusta estar en esos lugares. Por eso, y porque la Biblia sabe que nos encanta, por eso nos dan instrucción. Ya ven que no somos santos en nosotros mismos, la santidad está en la palabra de Dios, la santidad está en Dios. Él es la fuente de la santidad. Dice, si hay virtud alguna, en esto enfócate. ¿Tienes virtudes? Porque el enemigo, cuando yo me siento triste, cuando me siento defraudado o cuando siento que me engañaron o me defraudaron allá afuera en un negocio, ¿qué es lo que siento? Me siento down, ¿verdad? Me siento mal. Y es bien fácil para mí alimentar ese sentimiento. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que piense en las virtudes. ¿Por qué no me pongo a pensar en mis virtudes? Sí, pero quizás me defraudaron, pero tengo un negocio. El Señor me permitió tener mi negocio. El Señor me permitió tener a mi esposa, a mi familia, a mi esposo. El Señor me permitió tener un techo. El Señor me permitió que hoy desperté sin necesitar asistencia médica. El Señor me permitió que hoy ando todo el día mis 24 horas sin necesidad de tomarme una sola medicina. Esto es lo que quiere la palabra que pensemos en las virtudes. Dice, ¿hay virtud alguna? Cuando piensas en los demás, ¿en qué pensamos? Si es honesto con usted mismo. ¿Estás pensando en las virtudes de los demás? Mira, el hermano o la hermana son bien acomedidos. Siempre nos mandan llamar. El hermano y la hermana siempre están orando por nosotros. Y así debe de ser. No al revés, ¿verdad? El hermano ya ni va a la iglesia. No lo digo por nadie. Era un chiste, ¿verdad? O si estamos pensando, ¿verdad? No estamos pensando en las virtudes. Y dice que si hay virtud alguna, en esto debemos de pensar. Dice, si algo digno de alabanza. ¿Qué es digno de alabanza? Sus promesas, su palabra. Te voy a dejar una tarea. Que agarres un libro de la Biblia, el que tú quieras, y tengas una libreta. Y que cada día por los próximos 30 días leas un capítulo. Uno por día.
con tu esposo o tu esposa o tú solo, como quieras. Antes de leer, haz una corta oración, dile al Señor que te hable. De todos los versículos de un capítulo, escoge uno que sientes que Dios te habló. Y escríbelo, pon la fecha en tu libreta y escribe ese versículo. Te lo voy a decir porque yo lo hago y ha bendecido mi vida. Escribe ese versículo y trata de memorizártelo. Otro día, otro capítulo y escribe el versículo. Cuando escribas el versículo, vas a dividir el versículo en 3 y vas a decir, ¿qué es lo que dice este versículo? Después vas a poner en tus propias palabras lo que dice el versículo. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Y después, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué tipo de práctica puedo hacer para recibirlo? Y verdad, es usualmente una página son 10, 15 minutos que te va a llevar. Y aprende esos versículos. Y si no, ¿verdad? Si no los puedes aprender, busca otra libretita. Yo tengo dos, ¿verdad? Una así grande en la que defino mi versículo y otras, ¿verdad? Que están como así. Y escribo el versículo completo. Y tengo el altero ahí en mi escritorio. Y todos estos son versículos que han hablado a mi vida. Y esto es lo que dice, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Piensa en sus promesas, piensa en su palabra, lo que Dios te ha dicho a ti. Y cuando tengas esa necesidad, ve y busca todos estos versículos y mira y vas a mirar que una y otra vez van a hablar a tu vida. Porque lo que más resuena con tu vida es lo que Dios te ha dado para que lo recibas. De otra manera, otros versículos resonarán. Pero los que resuenan contigo, esos son los de tu comunión con Dios. Y la comunión mía y la comunión tuya quizás sean muy diferentes. Pero de esta forma vas a aprender a que Dios hable contigo personalmente. Dice, en todas estas cosas, virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto piensen. Y recuerden, ¿verdad? Cuando nuestra mente empieza a patinar y otra vez en cosas que no edifican. Si este es uno de los versículos, este mismo, escríbelo. ¿Verdad? Para que Dios te ayude en cualquier cosa que estés pasando. Dice el verso 9, ya para terminar, básicamente Pablo está dando el ejemplo. El nivel de Pablo de comunión con Dios, obviamente, ¿verdad? Es digno de admirar. Es por eso que el Señor lo usó. Y a pesar de todo eso que Dios hizo con él, él se siente, ¿verdad? Humilde y no digno. Dice, lo que aprendiste y recibiste y has oído y viste en mí, haz todas estas cosas y el Dios de paz estará con ustedes. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Dios, y por lo que nos has hablado a cada uno independientemente, Señor. La obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por limpiar nuestra mente con tu palabra, por limpiar nuestro corazón con tu palabra. Enséñanos a confiar en ti, Señor, a poner nuestra confianza plenamente en ti y en nada más, Señor. Te agradecemos por las virtudes, por lo que ya nos has dado, por lo que ya tenemos, por lo que inclusive no entendemos. Enséñanos a tener paciencia y confianza en ti y saber que tú vas a resolver todo mientras lo pongamos en tus manos, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, este pueblo que has escogido para gloria tuya. Te pido que te manifiestes a sus vidas y hables personalmente a cada uno de ellos. Bendice sus vidas, Señor. Y te pedimos por las personas que están enfermas, Señor, que también, Señor, las sanes y que puedan ser restaurados nuevamente para que vuelvan a estar, Señor, en esta casa, Padre. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga.